Hola chiquillos, hoy día vamos a comenzar con nuestra clase Función Inversa. Esta clase va dirigida para el curso de tercero medio electivo. Vamos a ver entonces cuáles son los objetivos de aprendizaje de este contenido. Primero vamos a analizar las condiciones para determinar la existencia de la función inversa. Vamos a determinar la función inversa de algunas funciones como para tener el modelo a seguir. Y vamos a analizar además la gráfica de una función con su inversa y su eje de simetría. Vamos a recordar primero qué es una función biyectiva, que fue la última clase que se presentó. Una función f de a en b, es biyectiva si solo si la función f cumple dos condiciones, que sea inyectiva y que sea epiyectiva o sobreyectiva a la vez. ¿Qué significa eso? Que a cada elemento del primer conjunto, o sea, del dominio, le corresponde una única imagen en B. Y a cada imagen de B le corresponde una preimagen en A. Esto gráficamente en diagrama sagital lo podemos ver que este es mi dominio, que cada uno de los elementos tiene su propia imagen y que no es compartida con ningún otro elemento, y por su parte el codominio coincide con el recorrido o con el rango. O sea, todos los elementos de B tienen una preimagen en A. Vamos a definir entonces la función inversa. Si f de x es una función biyectiva, una función que va del conjunto A al conjunto B, entonces su inversa, que se va a escribir como f menos 1 de x, va a ser la función siguiente. F menos 1 va a ir del conjunto B al conjunto A. Nuestra función era de A en B. De tal manera que para todos los elementos que pertenezcan a B, que en este caso es el dominio, le corresponde un único elemento A que pertenece al conjunto A, que es el conjunto llegada. De manera que si yo calculo un f de A en mi función y tengo una imagen B, entonces al calcular la inversa de B, de su imagen, voy a obtener A, que es la preimagen. Por ejemplo, f de A en nuestro diagrama es 1. Entonces, f menos 1 de 1, o sea, desde 1, aplicar f de menos 1, voy a obtener el elemento A. F de C es 4. Por lo tanto, f menos 1 de 4, o sea, la función inversa, voy a lograr obtener C. En toda función inversa se debe cumplir que el dominio de mi función, esta es la función, el dominio de mi función es el recorrido de la función inversa. Y el recorrido de mi función es el dominio de la función inversa. Si yo tengo un punto A, B que pertenezca a la función, entonces el B, A va a pertenecer a la inversa. Por ejemplo, tenemos que el D, 3 pertenece a la función D, 3. Si y solo si el 3, D pertenece a la función inversa. Para determinar la función inversa, se puede despejar la variable x en la expresión y igual f de x. Veamos un ejemplo. Consideremos la función que va de los reales a los reales, dominio recorrido, que está definida como 2x más 3. Esta es una recta. Por lo tanto, su dominio van a ser todos los números reales. Entonces, vamos a despejar la variable x. Es exactamente el mismo procedimiento que nosotros hacemos para encontrar el recorrido y es el mismo procedimiento que hacemos para demostrar que es sobreyectiva. Entonces, vamos a tomar nuestra función y vamos a despejar x. Aquí hemos hecho todo el proceso. F de x lo cambiamos por y,
Ordenamos las x, los términos sin x, dividimos por 2 y esa es la expresión. Esta expresión se hace una nueva definición de variable, donde comúnmente uno dice cambia las x por las y. Es una forma de definir ahora como en la función inversa x menos 3 dividido por 2, donde x ahora está definida como f de menos 1 de x. Esta es mi función inversa. Esta es mi función y su inversa es esta. Vamos, ¿de qué se trata? ¿Qué consiste lo que nosotros hemos encontrado? Vamos a calcular la imagen de 4. ¿Qué significa esto? Que es f de 4. F de 4 en mi función va a significar que donde hay x yo voy a colocar 4. Reemplazamos y obtenemos que f de 4 tiene como imagen el 11. En un diagrama digital esto podría quedar expresado así. 4, aplico la función y se transforma en 11. Ahora bien, vamos a calcular la preimagen de 11. Imaginemos que no sabemos cuánto es este valor, que yo sé que la imagen es 11 y quiero saber cuál es su preimagen. Entonces, calculo f de menos 11, f menos 1 de 11, ¿sí? Y lo reemplazo en mi función inversa que encontramos. Entonces, donde hay x, voy a poner 11. Reemplazamos y obtenemos que f de 11 es 4. O sea, comprobamos que esta función es capaz de devolver el proceso que nosotros aplicamos con la función. Ese es el proceso que se hace una inversa. Vamos a realizar el análisis gráfico de lo que nosotros recién hicimos. Entonces, teníamos nuestra función, que era una recta, f de x igual 2x más 3. Aquí nos estamos apoyando del GeoGebra para los gráficos. Esta es la recta, que está representada algebraicamente como 2x más 3. Cuando x es 0, el y vale 3. Si el x vale menos 1, me queda entonces que el y vale 1. Y así para cada uno de los puntos. Vamos a graficar ahora la función inversa y la tenemos ahí. Conseguimos que la inversa era x menos 3 dividido por 2. Entonces, acá cuando tengo el punto 3,0, etcétera, cada uno de los puntos que se genera al darme valores a x. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos funciones? Ocurre algo bien especial. Estas dos funciones son simétricas con respecto a un eje. Este eje, que es la recta y igual x, es la recta que divide el primer y tercer cuadrante del plano cartesiano como bisectriz, o sea, lo divide por 45 grados y 45 grados. Todas las funciones con su inversa son reflejas una de la otra con respecto al eje, a este eje de simetría que es y igual x. ¿Qué quiere decir? Que este punto al eje de manera perpendicular es exactamente la misma distancia con respecto a su función inversa. Vamos a ver una síntesis de las propiedades de la función inversa. Primero, la función inversa es biyectiva. La función es biyectiva para poder tener inversa, por lo tanto la función que se obtiene también es biyectiva. La relación entre los dominios recorridos o rangos es de tal manera que si mi función va de A en B, su inversa va a ser de B en A. Estos son los mismos conjuntos. La gráfica de la inversa es una reflexión exacta, una simetría exacta de la gráfica de la función f con respecto a la recta y igual x o f de x igual x, que son las dos formas de anotarlo. Y además dice que si la función es continua, o sea, no tiene ningún intervalo donde no esté definida, entonces también lo es su inversa y viceversa. Y si la inversa es derivable, o sea, es posible determinar la derivada de una inversa, entonces la función inicial también es derivable. Vamos a partir con un ejemplo. El ejemplo número 2, ya mucho más completo.
Acá tengo definida una función menos 1 más x cuadrado. Esto es una parábola. Esta parábola, para que sea biyectiva, se ha acotado o limitado el dominio. Solamente va a tomar valores de x entre 0 y más infinito, o sea, solo números positivos. Y su recorrido va a ser entre el menos 1 y más infinito. El recorrido son las y, lo voy a ver en mi eje de las y este en el eje de las x. Ya sabemos que para encontrar la inversa entonces tiene que ser biyectiva. Esta es biyectiva, dado que acotamos el dominio. Y para encontrar qué es la función inversa, entonces vamos a despejar el x en mi función. Escribo mi función y voy despejando el x, sacamos raíz, donde entonces se obtiene que esta función es mi inversa. En vez de x, f menos 1 de x. Y mi función, donde ahí lo cambio por x. Entonces, la gráfica de mi función original, que es esta, menos 1 más x cuadrado, yo dije que era una parábola, pero esta parábola está definida solo para elementos positivos. O sea, nos dimos valores de x desde el 0 hasta más infinito. No me di valores negativos. ¿Qué gráfica nos resulta? Nos resultó esta gráfica, que es la gráfica de la raíz. En este caso, x más 1, partiendo con su dominio desde el menos 1 hasta más infinito. Entonces recordemos que x más 1 debe ser una cantidad positiva. Y para que sea positiva, debe ser mayor o igual a menos 1. ¿Ya? Estas dos funciones, la función y su inversa, es simétrica con respecto al eje y igual x, o la bisectriz también se llama, que es el que divide el cuadrante primero y tercero, exactamente por la mitad. O sea, esta figura es exactamente la misma que se proyecta acá. Ejemplo número 3. Consideremos la función de los reales a los reales definida como x cubo más 2. Vamos a determinar su inversa sabiendo que esta función es biyectiva. Para encontrar la inversa, entonces vamos a despejar el x en nuestra función. Restamos 2, sacamos raíz cúbica y encontramos el valor de x despejado. Hacemos nuestra nueva definición de variable, entonces ahora nuestra función f-1 de x es la raíz cúbica de x menos 2. Gráficamente, acá tenemos nuestra función original, x cubo más 2. Esta es nuestra curva. Cuando x es 0, el y vale 2, y así nos vamos dando distintos valores y se genera esta curva. En el caso de su inversa, la tenemos acá, que tiene raíz, tiene una raíz cúbica de esta manera, y esta es simétrica, como hemos dicho, con respecto al eje y igual x. Ejemplo número 4. Vamos a considerar una función ahora con raíz cuadrada de x más 2 más 1. Vamos a determinar su función inversa sabiendo que su dominio está definido solo para los x mayores o iguales a menos 2. ¿Por qué? Porque si no nos va a quedar una raíz negativa y no va a pertenecer a los números reales. Entonces, determinemos su inversa, como lo hacemos despejando el x en la función. Ahí está nuestro procedimiento algebraico. ¿Ya? Elevamos al cuadrado para poder sacar la raíz. Sacamos el 2, por lo tanto nuestra función inversa va a ser x menos 1 al cuadrado menos 2. Entonces gráficamente están ahí. Esta que está en azul es mi función original. ¿Ya? Su inversa, que es una parábola, está acá. Está acotado, recuerden, a los valores de los dominios. Y esta
al trazar su eje de simetría, es simétrica exactamente ahí, ya con y igual x. Ejemplo número 5. Vamos a considerar una función, en este caso mucho más acotada. El dominio va a ser todos los reales menos el 2, porque si aquí vale 2, se indetermina, aquí a 2 menos 2 es 0. Y el recorrido dice que son todos los reales menos el 1. Veamos entonces cómo se calcula su inversa, sabiendo que esta es biyectiva, dado que nosotros ya tenemos bien definida la función. Entonces determinamos la función inversa despejando el x en mi función, multiplicamos, desarrollamos el producto, ordenamos las x, factorizo por x, dado que no son términos semejantes, y despejo la x. Entonces, mi función inversa va a ser 2x dividido por x menos 1. Aquí está el motivo por qué mi función dice acá que su recorrido son los reales menos el 1. Porque si x vale 1, entonces me va a quedar 0. Entonces, sus gráficas son las siguientes. Esta es la gráfica de la función x partido por x menos 2. Esta es la gráfica de la función inversa. Al unir las dos, ahí están, y al trazar su eje de simetría, que es igual a x, obtenemos la gráfica completa entre función y su función inversa. Vamos a detener un poco en esta función para dar un par de conceptos. Teníamos que esta es nuestra función original, x partido por x menos 2, que es una función racional. Dijimos que esta función está definida en el dominio todos los reales menos el 2. ¿Cómo yo identifico este menos 2 en la gráfica? En esta recta segmentada. Para x igual 2, esta recta segmentada está diciendo que no pertenece al dominio. Y esta otra recta segmentada, que es en el 1, significa que es el 1 que nosotros hemos sacado del codominio para formar nuestro recorrido. El recorrido son todos los reales menos el 1 y la recta segmentada lo hace notar. A esas dos rectas segmentadas nosotros les vamos a llamar asíntotas. Las asíntotas entonces son rectas que marcan los puntos que no pertenecen al dominio ni al recorrido. En esta función dijimos que eran los reales menos el 2, el dominio, y los reales menos el 1, que es el recorrido. Vamos con la función inversa. Este era su gráfico. En este caso, la función inversa tiene por dominio todos los reales menos el 1. Aquí está. Y el recorrido todos los reales menos el 2. Ahí está marcado. Sus dos asíntotas. ¿Ya? También son asíntotas. Aquí quiero hacer notar que el dominio de mi función original debe ser exactamente el recorrido de la inversa, así como también el recorrido de mi función inicial es exactamente el mismo dominio de la función inversa. Ahí está nuestra función. Vamos a analizar algunas funciones y su inversa en los gráficos que hemos realizado en GeoGebra. Vamos con la función exponencial. Esta función exponencial es de la forma 2 elevado a x. ¿Por qué exponencial? Porque la variable independiente va en el exponente. La base es un valor mayor que 1. Su función inversa es la función logarítmica de base 2. Logaritmo de x en base 2. Si esto hubiese sido 3 elevado a x, entonces habría sido logaritmo de x en base 3. Veamos cómo son sus gráficas. Aquí tenemos la función exponencial, que es como la más básica. Todas las funciones exponenciales interceptan al eje y en el 0,1
y es una función creciente en todo su dominio. Esta función es creciente en la medida que la base sea mayor que 1. Y la función logarítmica, por otra parte, que es simétrica con la exponencial, no intercepta en el 0,1, sino que intercepta el eje X en el 1,0. Ahí están ambas funciones que son funciones notables. Acá puse otra exponencial, por ejemplo, ya no es un valor mayor que 1, sino que es un valor entre 0 y 1, 1/3 elevado a x. Por lo tanto, su función inversa va a ser el logaritmo en base 1/3 de x. Sus gráficas son, en fucsia marcamos esta que es decreciente. Cuando en una función exponencial este valor está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente, corta igual en el 1, pero es decreciente. Se acerca el 0 al eje X, perdón, peligrosamente, pero nunca la toca. Y la logarítmica hace lo mismo. Se traza el eje de simetría y se ve que ambas gráficas son simétricas una de la otra. Acá tenemos una cúbica, su función inversa, si nosotros despejamos x en esta función, vamos a obtener esta de acá. Gráficamente nos resulta acá. La que está en verde, esta es nuestra función, y la que está en tono marrón es la función inversa. Al trazar el eje de simetría y igual x, sigue demostrándose que una es simétrica de la otra. A continuación, te presento algunos ejercicios propuestos. Los primeros ejercicios se dan dos conjuntos, conjunto A, que es el dominio, conjunto B, y debes determinar, de acuerdo a los diagramas sagitales, si esas funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, ¿sí? En el caso de que cumplan las dos condiciones. Ejercicio número 2. Dan las funciones reales definidas, se dan sus gráficos y tienes que determinar si estas funciones poseen inversa. Y ya sabemos que para poder decidir si posee inversa, estas deben ser biyectivas. El ejercicio número 3, se presentan unos diagramas sagitales y tú tienes que determinar si esos diagramas, esas funciones, cada una de ellas posee función inversa. Ejercicios propuestos con alternativas, pensando en la prueba de transición, tenemos que se da una función y se habla de la función inversa y pide calcular la preimagen de la función inversa. ¿Qué tienes que hacer acá? Con tu función calculas la inversa, ya vimos el procedimiento, y una vez que obtengas la inversa, evalúas el valor 5 en ella. En la pregunta número 2, debes determinar la inversa de esa función. Pregunta número 3, determinar la inversa. Estos ejercicios son selección de diferentes ensayos que han aparecido a lo largo de los años. Pregunta número 4, que es una pregunta más de análisis, en que debes evaluar si la función es inyectiva, sobreyectiva y si es biyectiva. En algunos casos, para nivel de estudio, apóyate de un graficador, por ejemplo, el GeoGebra, pero hay muchos graficadores en línea en que te puede ayudar también y orientar para poder explicar la biyección. Pregunta número 5, también sea una función que ya está acotada y debes determinar la función inversa de una función racional. Pregunta número 6, es una recta y debes determinar, como al comienzo, eh, encontrar la preimagen de -3. O sea, debo encontrar la función inversa y luego reemplazar el valor -3. Te invito a que visites nuestro canal YouTube, ahí está la dirección.
En él vas a poder encontrar no solamente este video, sino que videos de todas las materias, de todos los años, de álgebra, de conjuntos numéricos, función cuadrática, etcétera. Busca en cualquiera de los niveles y vas a encontrar materias interesantes a estudiar. Además, tenemos un correo que está unido a nuestro blog en que nos puedes hacer tus consultas colocando tu nombre, tu curso, el número de guía o el nombre de la guía para responderte a la brevedad posible. Chao chicos, que estén bien.